Hola, mi gente bonita, mi gente preciosa. Soy Aldo Ramírez y este es ya nuestro séptimo capítulo con el mito de Sísifo. Vamos bastante avanzados ya. Terminamos la semana pasada con el donjuanismo. Bueno, dentro del tema el hombre absurdo, vimos el subtema del donjuanismo y la comedia. Recuerdo que la semana pasada me sentí muy confundido al final. Creo que no fue de esos capítulos donde caen perfecto las ideas y donde dices, claro, es por esto, es por aquello. Recuerdo que lo sentí como árido, como que no estaba yo entendiendo bien qué estaba diciendo, qué me quería decir, cuáles eran los puntos. Tal vez no estaba yo en el ánimo correcto, pero recuerdo algunas cosas de el segundo tema, que era el subtema de la comedia, que hablaba sobre la actuación, sobre los actores en específico, que me pareció muy hermoso pensar en que justo una persona que va a representar a otra persona, pues la va a hacer vivir durante esas 2 horas o esas 3 horas que dure la obra, y que si bien es absurdo en el sentido de que pues sabes que va a nacer y a morir en ese momento, y tan pronto como termine la obra el actor va a estar afuera comiéndose unos tacos. Dentro de ese burbuja que se genera en una obra de teatro, por ejemplo, está la vida entera, si se lo proponen, si el actor está entregado, y ese actor va a hacer nacer y va a hacer morir a ese personaje en esas 3 horas. Entonces eso me pareció muy hermoso y la verdad es lo único que recuerdo. Vamos a empezar con el último subtema de el tema El hombre absurdo, que es la conquista. Y después entraríamos ya en la recta final, entraríamos ya con el tema de la creación absurda, y termino con el mito de Sísifo y un pequeño apéndice. Pero, pues sin más preámbulo, yo espero que se sientan muy bien, jóvenes. Y pues vamos a darle. La conquista. No, dice el conquistador. ¿No creen que amar es la acción que ha llevado a desaprender el pensamiento? Creo que puedo definir perfectamente lo contrario. Porque lo creo con fuerza y lo veo con una visión cierta y clara. Voy a volver a leer esto a ver si me hace más sentido. No, dice el conquistador. ¿No creen que amar a la acción ha llevado a desaprender el pensamiento? Ok, sí lo había leído muy mal, ¿eh? ¿No creen que amar a la acción ha llevado a desaprender el pensamiento? Creo que puedo definir perfectamente lo contrario, porque lo creo con fuerza y lo veo con una visión cierta y clara. Ok, me suena como que aquí está hablando entonces de esta como dicotomía, ¿no? Más que dicotomía, estos como opuestos complementarios, que son el pensamiento y la acción. Pero, ¿por qué rayos viene esto en la conquista? Bueno, a ver, me estoy peleando con 4 renglones cuando todavía no he leído nada más. Continuemos. Cuidado con aquellos que dicen, conozco esto demasiado bien para que pueda expresarlo. Ahora, ¿quién dice eso? Pero si no pueden, es porque no lo saben o por pereza se han limitado a la corteza. Yo no tengo muchas opiniones. Al final de una vida, el hombre se da cuenta de que ha pasado años tratando de confirmarse una sola verdad. Pero una sola, si es evidente, basta para orientar una existencia. En lo que a mí respecta, tengo decididamente algo que decir sobre el individuo. Se debe hablar de él con rudeza y, si es necesario, con el desprecio conveniente. Amanecimos bravas.
Un hombre lo más... ¿Qué estoy diciendo? Un hombre lo es más por las cosas que calla que por las que dice. Son muchas las que voy a callar. Pero creo firmemente que todos los que han juzgado al individuo lo han hecho con mucha menos experiencia que nosotros para fundamentar su juicio. La inteligencia, la conmovedora inteligencia, ha presentido quizás lo que había que comprobar. Pero la época, sus ruinas y su sangre nos llenan de evidencias. A los pueblos antiguos, y también a los más recientes hasta nuestra era maquinal, les era posible parangonar las virtudes de la sociedad y del individuo, averiguar cuál de ellos debía servir al otro. Ay, parangonar me suena de parangón, que es como lo máximo de algo. ¿Eso es lo máximo de algo? Parangón. Bueno, eso era posible ante todo en virtud de esa aberración tenaz del hombre no es cierto. Eso era posible ante todo en virtud de esa aberración tenaz del corazón del hombre, según la cual los seres fueron puestos en el mundo para servir o para ser servidos. Eso era aún posible porque ni la sociedad ni el individuo habían mostrado toda su habilidad. He visto a personas agudas maravillarse ante las obras de arte de los pintores holandeses nacidos durante las sangrientas guerras de Flandes, conmoverse ante las oraciones de los místicos silesianos formados en la guerra espantosa de los 30 años. Los valores eternos sobrenadan, ante sus ojos asombrados, por encima de los tumultos seculares. Pero el tiempo ha corrido desde entonces. Los pintores actuales carecen de esa serenidad. Aunque en el fondo tengan el corazón que necesita el Creador, quiero decir un corazón seco, no les sirve de nada, pues todo el mundo y el santo mismo está inmovilizado. No es cierto, está movilizado. No estoy leyendo al revés. Voy a volver a leer esto porque el corazón seco. A ver, los pintores actuales carecen de esa serenidad. Aunque en el fondo tengan el corazón que necesita el Creador, quiero decir, un corazón seco, no les sirve de nada, pues todo el mundo y el santo mismo está movilizado. Jamás había escuchado que alguien dijera que tener un corazón seco es ideal para ser un creador. Rarísimo. Vamos a seguir. Esto es, quizá, lo que he sentido más profundamente. Con cada forma abortada en las trincheras, con cada rasgo, metáfora o plegaria triturados por la metralla, lo eterno pierde una partida. Consciente de que no puedo separarme de mi época, he decidido formar cuerpo con ella. Por eso, si hago tanto caso del individuo, es porque me parece irrisorio y humillado. Porque sé que no hay causas victoriosas, me gustan las causas perdidas. Estas exigen un alma entera, igual en su derrota que en sus victorias pasajeras. Para quien se siente solidario con el destino de este mundo, el choque de las civilizaciones tiene algo de angustioso. Yo he hecho mía esa angustia al mismo tiempo que he querido jugar en ella mi partida. Entre la historia y lo eterno, he elegido la historia porque me gustan las certidumbres. De ella por lo menos estoy seguro. ¿Y cómo negar esta fuerza que me aplasta? Llega siempre un tiempo en que hay que elegir entre la contemplación y la acción. Por fin estamos regresando al asunto de la acción y el pensamiento. Esto se llama hacerse un hombre. Esos desgarramientos son espantosos. Pero para un corazón orgulloso no puede haber término medio. ¿Existe Dios o el tiempo, esta cruz o esta espada? Este mundo tiene un sentido más alto que supera a sus agitaciones y nada es cierto sino esas agitaciones.
hay que vivir con el tiempo y morir con él, o sustraerse a él para una vida más grande. Sé que se puede transigir, y que se puede vivir en el siglo y creer en lo eterno. Eso se llama aceptar. Pero me opongo a este término y quiero todo o nada. Si elijo la acción, no se crea que la contemplación es para mí una tierra desconocida. Pero no puede dármelo todo. Y, privado de lo eterno, quiero aliarme con el tiempo. No quiero tener en cuenta la nostalgia ni la amargura. Y lo único que quiero es ver con claridad. Te lo digo, mañana te movilizarán. Para ti y para mí, esto es una liberación. El individuo no puede nada y sin embargo lo puede todo. ¿De qué está hablando? En esta maravillosa disponibilidad se comprenderá por qué lo ensalzo y lo aplasto a la vez. El mundo es quien lo tritura y yo soy quien lo libera. Yo le proporciono todos sus derechos. No sé ni de qué está hablando. O sea, sí entiendo esa como dicotomía de el pensar y el actuar. Pero todo lo demás, ¿qué? Y luego todavía creí que tal vez se iba a abordar un poquito más este asunto de el corazón correcto para el creador, que tiene que ser un corazón seco. No, jamás había escuchado esa expresión. Me parece rarísimo. Uno creería que es todo lo contrario. Como que se requiere un corazón fértil. Como que seco, me imagino justo una tierra desierta y estéril. Pero en un suelo fértil, así húmedo, lleno de nutrientes, podría generarse la creación. No sé por qué dijo eso. Si ustedes saben, por favor, no duden en decirme. Los conquistadores saben que la acción es en sí misma inútil. Solo hay una acción útil, la que reharía al hombre y a la tierra. Yo no reharé nunca a los hombres, pero hay que hacer como sí, pues el camino de la lucha me hace volver a encontrar la carne. Aunque humillada, la carne es mi única certidumbre. Solo puedo vivir de ella. La criatura es mi patria. Por eso he elegido este esfuerzo absurdo y sin alcance. Por eso estoy del lado de la lucha. La época se presta para ello, como he dicho. Hasta ahora, la grandeza de un conquistador era geográfica. Se medía por la extensión de los territorios vencidos, por algo ha cambiado de sentido la palabra y ya no se designa al general vencedor. General vencedor. La grandeza ha cambiado de campo. Esta, no es cierto, está en la protesta y en el sacrificio sin porvenir. Pero no es por complacencia en la derrota. La victoria sería deseable, pero solo hay una victoria y es eterna. Es la que no conseguiré nunca. Con eso es con lo que tropiezo y me atasco. Una revolución se realiza siempre contra los dioses, comenzando por la de Prometeo, el primero de los conquistadores modernos. Es una reivindicación del hombre contra su destino. La reivindicación del pobre no es sino un pretexto. Pero no puedo captar este espíritu sino en su acto histórico, y ahí es donde me reúno con él. No se crea, sin embargo, yo creí que crea de creer, digo de crear y no es crea de creer. No se crea, sin embargo, que me complazco en ello. Frente a la contradicción esencial, defiendo mi contradicción humana. Instalo mi lucidez en medio de lo que se niega. Instalo mi lucidez en medio de lo que la niega. Exalto al hombre ante lo que lo aplasta. Y mi libertad, mi rebelión y mi pasión se unen en esta tensión, esa clarividencia y esa repetición desmesurada. Sí,
El hombre es su propio fin. Y es su único fin. Si quiere ser algo, tiene que serlo en esta vida. Ahora lo sé de sobra. Los conquistadores hablan a veces de vencer y superar, pero siempre quieren decir superarse. Saben muy bien lo que significa eso. Todo hombre se ha sentido igual a un dios en ciertos momentos. Por lo menos, así se dice. Pero eso se debe a que, en un relámpago, ha sentido la asombrosa grandeza del espíritu humano. Los conquistadores son solamente aquellos hombres que se sienten con fuerzas suficientes como para estar seguros de vivir constantemente a esas alturas y con la plena conciencia de esa grandeza. Es una cuestión de aritmética, de más o de menos. Los conquistadores pueden con lo más, pero no pueden más que el hombre mismo y cuando lo quiere. Por eso no abandonan nunca el crisol humano y se hunden en lo más ardiente del alma de las revoluciones. Encuentran ahí a la criatura mutilada, pero encuentran también los únicos valores que aman y admiran: el hombre y el silencio. Esa es a la vez su miseria y su riqueza. Solo hay un lujo para ellos y es el de las relaciones humanas. ¿Cómo no se ha de comprender que en este universo vulnerable todo lo que es humano y no es más que eso adquiere un sentido más ardiente? Los rostros tensos, la fraternidad amenazada, la amistad tan fuerte y tan púdica de los hombres entre sí son las verdaderas riquezas, puesto que son perecederas. Entre ellas es donde el espíritu siente más sus poderes y sus límites, es decir, su eficacia. Algunos han hablado de genio, pero al genio, lo digo enseguida, prefiero la inteligencia. Se debe decir que esta puede ser entonces magnífica. Ilumina este desierto y lo domina. Conoce sus servidumbres y las ilustra. Morirá al mismo tiempo que este cuerpo, pero su libertad consiste en saberlo. Pues siento, y supongo que es normal en cualquier libro, que esto solo está como alimentando lo que vimos muy al inicio, que hablaba de la muerte misma. Y entonces es como, bueno, si la única certidumbre es la muerte, en este cacho que tienes de vida, pues haz lo que quieras, haz lo que puedas. Y creo que aquí también habla de eso, de el conquistador tiene para hacer sus conquistas, ya sea geográficas o del espíritu o de las artes, solo va a poder conquistar lo que sea que quiera conquistar mientras viva. Y una vez que eso pase, tal vez deje de ser trascendente porque pues ya terminó y su vida va a terminar también. Entonces creo que es más o menos lo mismo que habíamos visto al inicio, solo que puntualizado en los conquistadores, que aquí fue como los llamó. Ahora, voy a seguir. No lo ignoramos. Todas las iglesias están contra nosotros. Un corazón tan tenso se sustrae a lo eterno y todas las iglesias divinas o políticas aspiran a lo eterno. Está bueno. La felicidad y el valor, el salario y la justicia son para ellas fines secundarios. ¡Jesús! Son para ellas fines secundarios. Proporcionan una doctrina y hay que consentir en ella. Así tan fácil. Lo que es la justicia, lo que es el valor, lo que es la felicidad, ¿eso qué? Eso no importa. Aquí lo importante es que hagan lo que yo les digo. Pero yo nada tengo que ver con las ideas o lo eterno. Puedo tocar con la mano las verdades a mi medida. No puedo separarme de ellas. Por eso, no se puede fundar nada sobre mí. Nada del conquistador perdura, ni siquiera sus doctrinas. Al final de todo, a pesar de todo, está la muerte. Lo sabemos y sabemos también
que lo termina todo. Por eso son horribles esos cementerios que cubren a Europa y que atormentan a algunos de nosotros. No se embellece sino lo que se ama, y la muerte se repugna y nos cansa. También a ella hay que conquistarla. El último Carrara, prisionero en la Padua vaciada por la peste y asediada por los venecianos, recorría gritando las salas de su palacio desierto, llamaba al diablo y le pedía la muerte. Era una manera de superarla. Y es también una señal de valor propia del Occidente haber hecho tan espantosos los lugares donde la muerte se cree honrada. En el universo es rebelde la muerte. En el universo del rebelde, la muerte exalta a la injusticia. Es el abuso supremo. En el universo del rebelde. ¿A qué se referirá? Porque todos sabemos que pues, tarde o temprano vamos a morir. Creo que incluso va más allá de la justicia y la injusticia. Es simplemente algo que es lo que es. Pero bueno, seguiré. Otros, también sin transigir, han elegido lo eterno y denunciado la ilusión de este mundo. Sus cementerios sonríen entre una multitud de flores y pájaros. Eso conviene al conquistador y le da la imagen clara de lo que él ha rechazado. Ha elegido, por el contrario, la cerca de Palastro o la fosa anónima. También sin transigir han elegido lo eterno y denunciado la ilusión del mundo. Después de fosa anónima. Los mejores entre los hombres de lo eterno se sienten a veces presa de un espanto lleno de consideración y de piedad ante espíritus que pueden vivir con semejante imagen de su muerte. Sin embargo, esos hombres sacan de ella su fuerza y su justificación. Nuestro destino está frente a nosotros y lo desafiamos, menos por orgullo que por la conciencia que tenemos de nuestra condición intrascendente. También nosotros nos compadecemos a veces de nosotros mismos. Es la única compasión que nos parece aceptable, un sentimiento que quizá no comprendan y que les parezca poco viril. Sin embargo, lo experimentamos los más audaces de entre nosotros, pero nosotros llamamos viriles a los lúcidos y no queremos una fuerza que se separe de la clarividencia. También habría que ver, yo lo he leído cada vez que habla como sobre el hombre absurdo, siempre lo pienso como el género humano, la especie, la humanidad, más que el hombre, la humanidad. Pero aquí que ya está hablando de sentimientos poco viriles, tal vez sí, es difícil evaluar algo en una época y evaluarla desde los valores de esta época, cuando esto fue escrito hace como 70 años. Entonces, no sé si aquí estamos viendo un poco de misoginia, un poco de sexismo, o si simplemente es la forma en que él se expresaba también como de todas las personas, de toda la humanidad. Incluso si hablara únicamente de hombres, porque creyera que las mujeres no van a vivir este tipo de cosas, supongo que no podríamos culparlo, porque simplemente pues es un vato de su tiempo, así era cuando se escribió este libro. Continuaré. Diremos una vez más que estas imágenes no proponen moralejas ni implican juicios, son diseños. Simbolizan únicamente un estilo de vida. El amante, el comediante o el aventurero encarnan lo absurdo. Pero también, si lo quieren, el casto, el funcionario o el presidente de la República. Basta con saber y no ocultar nada. En los museos italianos se encuentran a veces pequeñas pantallas pintadas por el sacerdote, que el sacerdote mantenía ante la vista de los condenados para ocultarles el cadalso. ¿Qué es el cadalso?
Bueno, pero se lo enseñaban a los condenados, entonces algo que los va a matar, seguramente. El salto en todas sus formas, la precipitación a lo divino o a lo eterno, el abandono de las ilusiones de lo cotidiano o de la idea, son otras tantas pantallas que ocultan lo absurdo. Pero hay funcionarios sin pantalla, y quiero hablar de ellos. He elegido a los más extremados. En esa situación, lo absurdo les da un poder real. Es cierto que los príncipes no tienen reino, pero tienen sobre los otros la segura ventaja de saber que todos los reinos son ilusorios. Saben, eso constituye toda su grandeza, y es inútil que se quiera hablar a su respecto de desdicha oculta o de las cenizas de la desilusión. Estar privado de esperanza no es desesperar. Las llamas de la tierra valen tanto como los perfumes celestes. Ni yo ni nadie puede juzgarlos aquí. No tratan de ser mejores, sino de ser consecuentes. Si la palabra sabia se aplica al hombre que vive de lo que tiene, sin especular sobre lo que no tiene, esos son hombres sabios. Si la palabra sabio, sabia, dije yo. Si la palabra sabio se aplica al hombre que vive de lo que tiene, sin especular sobre lo que no tiene, esos son hombres sabios. Ok. Uno de ellos, conquistador, pero de espíritu. Don Juan, pero de conocimiento, comediante. Pero de inteligencia, lo sabe mejor que nadie. Leí muy mal eso, voy a volver a leerlo. Uno de ellos, conquistador, pero de espíritu. Don Juan, pero del conocimiento. Comediante, pero de la inteligencia, lo sabe mejor que nadie. No se merece en modo alguno un privilegio en la tierra y en el cielo cuando se ha llevado la querida y pequeña mansedumbre del carnero hasta la perfección. No por ello se deja de seguir siendo, en el mejor caso, un querido carnerito ridículo con cuernos y nada más, aún admitiendo que no se reviente la vanidad y que no se provoque el escándalo con sus actitudes de juez. Fue en todo caso necesario restaurar al razonamiento absurdo rostros más ardientes. La imaginación puede agregar otros muchos, fijados en el tiempo y en el destierro, que saben también vivir de acuerdo con un universo sin porvenir y sin debilidades. Este mundo absurdo y sin Dios se puebla entonces con hombres que piensan con claridad y ya no esperan. Y no he hablado del más absurdo de los personajes, que es el creador. A ver, así nos vamos a meter entonces con lo de la creación. Pues claro, lo había dicho desde el inicio. Pues no sé. Creo que este fue el tema que me pareció, estos últimos 3 subtemas, creo que son los que me han parecido un poquito más complicados. Como que no entiendo bien a qué quiere llegar. Al principio siento que estaba entendiendo más o menos, por supuesto había ciertas cosas que me parecían extrañas, o que las referencias que estaba utilizando al desconocerlas, pues hay información que estoy perdiendo o que puede que incluso esté falseando. Pero todo lo que tenía que ver con un razonamiento absurdo que hablaba del suicidio, de la libertad, del suicidio filosófico, creo haberlo entendido decentemente. Pero todo lo del donjuanismo, de el hombre absurdo, sí me pareció raro. Y ahora que lo pienso, si habla del donjuanismo y del hombre absurdo, tal vez sí todo está diseñado únicamente como para verse desde la perspectiva masculina. Y yo lo entiendo desde el punto de vista de que no hay manera de que él supiera cómo se siente una mujer, porque él no era una mujer. Pero aún así, no sé cómo lo escribió. Habría que ver, tal vez hay alguna entrevista donde
mencione eso. Pues vámonos a la siguiente parte. La creación absurda. Ay, voy a tomarle mi agüita porque ya se me está secando la garganta. Como decía, la creación absurda. Filosofía y novela es el subtítulo. Todas estas vidas mantenidas en el aire avaro de lo absurdo no podrían sostenerse sin algún pensamiento profundo y constante que las anime con su fuerza. También, en esto solo puede tratarse de un singular sentimiento de fidelidad. Se ha visto a hombres conscientes cumplir su tarea en medio de las guerras más estúpidas sin creerse en contradicción. Es que se trataba de no eludir nada. Hay una felicidad metafísica en la defensa de la absurdidad del mundo. ¡Ay, qué bonito! La conquista o el juego, el amor innumerable, la rebelión absurda son homenajes que el hombre tributa a su dignidad en la compañía en una campaña en la que está vencido de antemano. Esto va bien, esto sí, como que lo entiendo más. Justo, ¿no? Ay, Dios mío. Hay cierto sosiego, cierta felicidad, cierta tranquilidad, yo creo, al saberse absurdo. Y al saber absurdo al universo, al mundo, a todo. Entonces, viéndolo así, viendo a los ojos la absurdidad, como que hasta puedes ponerte contento. Es como, ya sé. Ya sé que nada de esto es trascendental. Ya sé que no hay ni siquiera como bueno o malo objetivo. Todo es una experiencia subjetiva y todo se va a acabar en algún momento. Y todo lo que yo haga probablemente tenga 0 repercusiones universales. De hecho, casi seguramente no tendrá ninguna repercusión universal. Pero aún así, el saberse así, en un universo así, como que da cierta felicidad. Yo diría más que felicidad, incluso orgullo. Como que es quitarse una venda y decir, mira, pues sí, ¿y qué? Y no por eso voy a dejar de hacer arte, o no por eso voy a dejar de cumplir mis metas en mi vida, que estoy seguro que es intrascendente. Eso me gustó, eso está padre. La rebelión absurda, la conquista o el juego, el amor innumerable. La rebelión absurda son homenajes que el hombre tributa a su dignidad en una campaña en la que está vencido de antemano. Belleza. Se trata solamente de ser fiel a la regla del combate. Este pensamiento puede bastar para alimentar a un hombre. Ha sostenido y sostiene a civilizaciones enteras. No se niega la guerra. Hay que morir o vivir de ella. Lo mismo sucede con lo absurdo. Se trata de respirar con él, de reconocer sus lecciones y de volver a encontrar su carne. A este respecto, el goce absurdo por excelencia es la creación. ¡Ay, qué maravilla! Ok. Es que sí, hay algo fantástico en crear. Pues vean, yo aquí estoy creando algo. Perfectible, completamente perfectible. Y si bien me va, esto lo escucharán ustedes 100 personas, 1000 personas, dependiendo de cuánto tiempo esté esto en línea. Pero yo siento una genuina satisfacción al hacer esto. Y al pelearme con no entender y al leer mal y volverlo a leer, hay algo, no sé, gozoso, hay algo bello en sentir que estás creando algo. No sé si es como el canal
que justo pasa del cerebro, de la cabeza, del cuerpo, de lo que sea, de donde salen los pensamientos y las ideas, y verlo ya como la creación. Pero hay algo que está muy, muy, muy padre de eso. Aún en un universo que ni lo agradece, ni dice que esté bien, ni dice que esté mal. Es como, ay, X, carnal. El arte, y nada más que el arte, dice Nietzsche. Dice Nietzsche, tenemos el arte para no morir de verdad. ¿O será eso? ¿Será que la creación nos permite sentir que no morimos? Como de, yo creé esto. Lo van a ver 3 personas, no me interesa. Es como mi forma de volverme inmortal. Vamos a ver qué dice nuestro buen Camus, que creo que estamos regresando al camino de, por lo menos, temas que tal vez yo encuentro o más interesantes o más sencillos de entender, porque esto me está llenando de emoción. Cuando lo del hombre absurdo, honestamente, me perdió muchísimo. Vamos a ver. En la experiencia que trato de describir y hacer sentir de muchos modos, surge ciertamente un tormento ahí donde muere otro. La busca pueril del olvido, el llamamiento de la satisfacción no hallan ahora eco. Esa es la búsqueda, ¿no? La búsqueda pueril del olvido. El llamamiento de la satisfacción no hallan ahora eco. Pero la tensión constante que mantiene el hombre frente al mundo, el delirio ordenado que le impulsa a acoger todo, le dejan otra fiebre. En este universo, es una obra la única probabilidad de mantener la propia conciencia y de fijar en ella las aventuras. Crear es vivir 2 veces. ¡Ah, qué maravilla, qué belleza es esto! La búsqueda titubeante y ansiosa de un Proust, su meticulosa colección de flores, de tapices y de angustias no significan otra cosa. Al mismo tiempo, no tiene más alcance que la creación continua e inapreciable a la que se entregan durante todos los días de su vida el comediante, el conquistador y todos los hombres absurdos. Todos tratan de imitar, repetir y recrear su propia realidad. Terminamos siempre por tener el rostro de nuestras verdades. Para un hombre apartado de lo eterno, la existencia entera no es sino una imitación desmesurada bajo la máscara de lo absurdo. La creación es la gran imitación. ¡Wow! Hubo cosas muy bonitas aquí, muy chulo. Estos hombres saben, ante todo, y luego, todo su esfuerzo consiste en recorrer, agrandar y enriquecer la isla sin porvenir a la que acaban de llegar. Pero es necesario saber, ante todo, pues el descubrimiento absurdo coincide con un tiempo de descanso en el que se elaboran y justifican las pasiones futuras. Hasta los hombres sin evangelio tienen su monte de los olivos, y tampoco en el suyo hay que dormirse. Para el hombre absurdo no se trata ya de explicar y de resolver, sino de sentir y de escribir. Todo comienza con la indiferencia clarividente. Ese último, la indiferencia clarividente, no entiendo qué diablos quiere decir. Pero me gusta esto, el hombre absurdo no trata ya de explicar y de resolver, sino de sentir y de escribir. Si más allá de la investigación, viene el arte. El arte y la expresión en el medio que tú me digas trae grandes satisfacciones. Describir. Tal es la última ambición de un pensamiento absurdo. También la ciencia, al llegar al término de sus paradojas, deja de proponer y se detiene para contemplar y dibujar un paisaje siempre virgen de los fenómenos. El corazón aprende así que esa emoción que nos transporta ante los rostros del mundo no procede de su profundidad, sino de su diversidad. La explicación
es inútil, pero la sensación subsiste y con ella los llamamientos incesantes de un universo inagotable en cantidad. Ahora se comprende el lugar que ocupa la obra de arte. Vaya. Señala a la vez la muerte de una esperanza y su multiplicación. Es como una repetición monótona y apasionada de los temas ya orquestados por el mundo. El cuerpo, inagotable imagen en el frontón de los templos. Las formas o los colores, el número o la angustia. Por lo tanto, no es indiferente, para terminar, encontrar nuevamente los principales temas de este ensayo en el universo magnífico y pueril del Creador. Sería un error ver en ello un símbolo y creer que la obra de arte puede ser considerada, al fin y al cabo, como un refugio de lo absurdo. Ella misma es un fenómeno absurdo y se trata solamente de su descripción. No ofrece una solución al mal de espíritu. ¡Ay! Yo creo que sí. Ya, contradiciendo aquí al autor. Claro, podemos hacer eso. La verdad es que, por más eminencias que sean los autores del tema que tú me digas, lo que hacen es exponer sus ideas. Y sería un error de nuestra parte tomarlas como ciertas solo porque están impresas. Y porque mucha gente dice, ay, pues sí, es que eso sí, está muy bien. Es ideal todo el tiempo estar dudando de ellas. Todo el tiempo estar un poquito, pues no quisiera decir a la defensiva, pero pues más o menos. Estar un poco a la defensiva de solo consumir y creer todo lo que dicen. Hay que echarle un poquito de duda y un poquito de... no lo sé, Rick. Parece falso. Pues sí, si bien no es como que la... Pues es que no quisiera usar la palabra cura, salida, solución a lo absurdo del universo, pero yo creo que el arte sí ayuda muchísimo. Sí permite sobrellevar esta absurdidad que puede ser aplastante y que puede ser triste y puede ser desalentadora. Entonces, no lo sé. Vamos a ver qué dice. Porque sí está hablando muy bien del arte. Entonces tal vez nada más. Me sorprendió ahorita que dijera que no es la... como que la salida. Vamos a llamarlo así. Señala a la vez la muerte de una esperanza y su multiplicación. Es como una repetición monótona y apasionada. Ya había leído eso, ¿no? Sería un error ver en ello un símbolo y creer que la obra de arte puede ser considerada al fin y al cabo como un refugio del absurdo. Ella misma es un fenómeno absurdo y se trata solamente de su descripción. No ofrece una solución al mal del espíritu. Es, por el contrario, uno de los signos de ese mal que repercute en todo el pensamiento de un hombre. Pero, por primera vez, hace que el espíritu salga de sí mismo y lo coloca frente a otro, no para que se pierda en él, sino para mostrarle con un dedo preciso el camino sin salida en el que se han metido todos. En el tiempo del razonamiento absurdo, la creación sigue a la indiferencia y al descubrimiento. Señala el punto desde el que se lanzan las pasiones absurdas y en el que se detiene el razonamiento. Así se justifica su lugar en este ensayo. Bastará con poner de manifiesto algunos temas comunes al creador y al pensador para que volvamos a encontrar en la obra de arte todas las contradicciones del pensamiento metido en lo absurdo. Son menos, en efecto, las conclusiones idénticas que sacan las inteligencias semejantes que las contradicciones que les son comunes. Lo mismo puede decirse del pensamiento y la creación. Apenas necesito decir que es un mismo tormento el que lleva al hombre a estas actitudes. En él
coinciden al partir. Pero entre todos los pensamientos que parten de lo absurdo, he visto que muy pocos se mantienen en él. ¿Y por qué desvíos y sus infidelidades he podido medir mejor? Y por sus desvíos o infidelidades he podido mejor... Y por sus desvíos o sus infidelidades he podido medir mejor lo que no pertenecía sino a lo absurdo. Paralelamente, debo preguntarme, ¿es posible una obra absurda? Eso me parece muy lógico, ¿no? O sea, todo lo que acabamos de decir tenía que ver con el arte y lo absurdo, y ahora ¿es posible una obra absurda? Yo diría, claro que sí. No se insistirá nunca demasiado en lo arbitrario de la antigua oposición entre arte y filosofía. Si se la quiere entender en un sentido demasiado preciso, es seguramente falsa. La oposición entre arte y filosofía. Ok, si se le quiere entender en un sentido demasiado preciso, es seguramente falsa. Si se quiere decir solamente que cada una de esas dos disciplinas tiene su clima particular, eso es, sin duda, cierto, pero vago. La única argumentación aceptable residía en la contradicción promovida entre el filósofo encerrado en medio de su sistema y el artista colocado ante su obra. Pero esto valía para cierta forma de arte y de filosofía a la que nosotros consideramos aquí secundaria. La idea de un arte separado de su creador no está solamente anticuada, sino también es falsa. Uy. Y justo esto lo andaba discutiendo hace no tanto tiempo con unos amigos y en un café. Respecto a si deberíamos separar al arte del artista. Y aquí dice, esta idea de un arte separado de su creador no está solamente anticuada, sino también es falsa. Por oposición al artista, se señala que ningún filósofo ha creado nunca varios sistemas. Pero esto es cierto en la medida misma en que ningún artista ha expresado nunca de una sola cosa, nunca más de una sola cosa bajo aspectos diferentes. ¿Qué? A ver. Por esto es cierto en la medida misma, pero esto es cierto en la medida misma en que ningún artista ha expresado nunca más de una sola cosa bajo aspectos diferentes. La perfección instantánea del arte, la necesidad de su renovación, no son ciertas sino por prejuicio. Pues la obra de arte también es una construcción, y todos saben cuán monótonos pueden ser los grandes creadores. El artista, lo mismo que el pensador, se empeña y se hace en su obra. Esta ósmosis plantea el más importante de los problemas estéticos. Además, nada más inútil que estas distinciones según los métodos y los objetos para quien se convence de la unidad de propósito del espíritu. No hay fronteras entre las disciplinas que el hombre se propone para comprender y amar. Se interpenetran y la misma angustia las confunde. Es necesario decir esto desde el principio. Para que sea posible una obra absurda, es necesario que se mezcle con ella el pensamiento bajo su forma más lúcida. Pero es necesario, al mismo tiempo, que no aparezca en ella sino la inteligencia que ordena. Esta paradoja se explica con arreglo a lo absurdo. La obra de arte nace del renunciamiento a la inteligencia, a razonar lo concreto. Señala el triunfo de lo carnal. Es el pensamiento lúcido el que la provoca, pero es el acto mismo el que la niega. No cederá a la tentación de agregar a lo descrito un sentido más profundo que sabe y legítimo. La obra de arte encarna un drama de la inteligencia, pero no lo demuestra sino indirectamente.
La obra absurda exige un artista consciente de estos límites y un arte en el que lo concreto solo se describa a sí mismo. La obra absurda exige un artista consciente de estos límites y un arte en el que lo concreto solo se describa a sí mismo. No puede ser el fin, el sentido y el consuelo de una vida. Crear o no crear no cambia nada. El creador absurdo no se atiene a su obra. Podría renunciar a ella. Renuncia a ella algunas veces. Le basta con una Abisinia. Y Abisinia, hay una nota a pie de página que dice alusión a Rimbaud. Supongo que se pronuncia Rimbaud, pero no lo sé. Se puede ver en ello, al mismo tiempo, una regla de estética. La verdadera obra de arte está hecha siempre a la medida del hombre. Es esencialmente la que dice menos. Es esencialmente la que dice menos. ¿Menos que qué? ¿Menos de qué? Hay cierta relación entre la experiencia global de un artista y la obra que la refleja, entre Wilhelm Meister y la madurez de Goethe o Goethe, no sé cómo se pronuncia. Esa relación es mala cuando la obra pretende dar toda la experiencia en el papel de encaje de una literatura de explicación. Esa relación es buena cuando la obra no es sino un trozo tallado en la experiencia, una faceta del diamante en que el brillo interior se resume sin limitarse. En el primer caso, hay exceso de carga y pretensión a lo eterno. En el segundo caso, obra fecunda a causa de todo un supuesto de experiencia cuya riqueza se adivina. Para el artista absurdo, el problema consiste en adquirir esa mundología que supera a la desenvoltura. Y al final, el gran artista, bajo este clima, es ante todo un gran viviente, si se entiende que vivir es tanto sentir como reflexionar. La obra encarna, por lo tanto, un drama intelectual. La obra absurda ilustra la renuncia del pensamiento a sus prestigios y a su resignación a no ser ya más que la inteligencia que hace funcionar las apariencias y que cubre con imágenes lo que no tiene razón. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. Ok, creo que ya más o menos estoy dilucidando de qué rayos habla. Decía al principio que justo el arte y la creación no es más que la descripción. ¿Y descripción de qué? Y creo que aquí ya por fin ya estoy entendiendo. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. Porque justo si hubiera esta experiencia compartida por todos nosotros, una experiencia estética muy basal de, bueno, esto es una manzana, y todos dijéramos, ok, esto es una manzana. Si yo hago un cuadro de una manzana, todos los cuadros de manzanas serían iguales, porque solo mostrarían eso. Porque el mundo sería claro, el mundo sería objetivo, sería como esta manzana es la manzana y todos sabemos que es la manzana. No habría ningún chiste en representar eso de manera hermosa en una pintura o hablar de esa manzana, porque sería una manzana y ya. Pero como el universo, el mundo es absurdo, y esa manzana yo la puedo ver como un arma, o la puedo ver como el amor, o la puedo ver como el fruto prohibido, o la puedo ver como el hambre, o todo lo contrario, como algo para saciar el hambre. Por eso existe el arte. Porque lo que hace el artista es solo representar, es describir algo que él está viviendo y que él está sintiendo. Y lo pone de la manera con técnica o sin técnica, o de la manera que él cree pertinente, lo expresa. Y eso es el arte. Si yo solo
expreso algo, así como, bueno, mejor dicho, si el universo fuera objetivo y claro, hacer un retrato mío sería X. Sería como, pues ese es Aldo. Y todo el mundo sabría, bueno, ajá, Aldo, y ya. Pero el universo, el universo al ser tan subjetivo y tan absurdo, permite la existencia del arte. Ahora, no hablo ahora de las artes de la forma y del color. En estas, que solo reina la descripción, es una espléndida modestia. Nota a pie de página. Es curioso ver que la pintura más intelectual, la que trata de reducir la realidad a sus elementos esenciales, no es ya en último término, sino un goce a los ojos. No ha conservado del mundo más que el color. No sé muy bien de qué habla ahí, pero bueno. La expresión comienza donde termina el pensamiento. Esos adolescentes de ojos vacíos que pueblan los templos y los museos tienen una filosofía traducida a gestos. A un hombre absurdo le enseña más que todas las bibliotecas. A un hombre absurdo le enseña más que todas las bibliotecas. Cierro. Bajo otro aspecto, sucede lo mismo con la música. Si hay un arte privado de enseñanza, es precisamente este. Privado de enseñanza, ok. Está demasiado próximo a las matemáticas para no haber tomado de ellas su carácter gratuito. Pues sí, la música es muy matemática, ¿no? Siempre son ritmos, siempre son notas que a final de cuentas las notas pues son esta cosa, longitudes de onda. Ese juego del espíritu, consigo mismo, según las leyes convenidas y medidas, se desarrolla en el espacio sonoro que es nuestro y más allá del cual las vibraciones vuelven a encontrarse, no obstante, en un universo inhumano. Vaya que no entendí. Ese juego del espíritu consigo mismo, según leyes convenidas y medidas, se desarrolla en el espacio sonoro que es el nuestro y más allá del cual las vibraciones vuelven a encontrarse, no obstante, en un universo inhumano. No estoy muy seguro de cómo interpretar eso. No existe sensación más pura. Estos ejemplos son demasiado fáciles. El hombre absurdo reconoce como suyas esas armonías y esas formas. Pero yo querría hablar aquí de una obra en la que la tentación de explicar sigue siendo la mayor, en la que la ilusión se ofrece por sí misma y en la que la conclusión es casi inevitable. Me refiero a la creación novelesca. Me preguntaré si lo absurdo puede mantenerse en ella. Y creo que vamos a tener que cerrar aquí. A ver cuánto vamos. 58 minutos. Sí, yo creo que sí, porque me tengo que ir. Pero bueno. Ok. Vamos a entrar entonces en la creación novelesca en el siguiente capítulo. Está muy interesante esto. La verdad es que no disfruté tanto estos temas de el hombre absurdo. Me sentí muy perdido en ellos. Pero en esto que tiene que ver con la creación artística, como que estoy agarrando más el hilo. Me están gustando mucho lo que está diciendo, me parece muy interesante. Espero que a ustedes también les esté pareciendo muy interesante. Y pues yo creo que ya nos quedan un par de capítulos nada más. Que estamos en el 7. Entonces van a ser 8 y 9. Y con eso yo creo que vamos a terminar. Sí, no creo que sean 10. Pero mientras tanto, les agradezco por haber escuchado. Espero que estén muy bien. Les deseo lo mejor. Y nada, me voy muy contento hoy. Como que hubo mucho tema bonito, estuvo padre. Espero que estén, insisto, muy bien. Y cuídense mucho. Soy Aldo Ramírez.
Bye bye.